buenas noches, qué gran bendición para nosotros. Un jueves más, reencontrarnos aquí en su espacio, La Voz de las Fuerzas, en La Voz de las Fuerzas Armadas, en su espacio La Voz del Autismo, por IFA 106.9 y 102.7 FM. El Señor Dios que nos da la gran oportunidad de reencontrarnos cada jueves. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Marixa, muy buenas noches, país, muy buenas noches, mundo. Estamos aquí complacidos como todos los jueves, como bien tú dices, siempre dándole las gracias a Dios, dándole las gracias al capitán de navío de la Armada Dominicana, Hugo Cochea Franco, quien nos da el espacio, que es el director general de HIFA, IFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, emisora radiocultural que ya tiene 55 años. Esto fue la primera emisora militar que existió en Latinoamérica. Nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de esta programación y de verdad siempre estamos agradecidos del espacio que nos ceden. Ya tenemos casi 2 años llevando informaciones, llevando orientaciones, contando nuestras experiencias con buenos invitados. Todas esas referencias están ahí en nuestra página de YouTube, La Voz del Autismo RD. Nos pueden buscar en Instagram también. Le habla el licenciado Rafael Soto Cisneros, quien es padre de un niño que está dentro del espectro. Me acompaño como siempre, o yo la acompaño a ella. A la licenciada Marisa Botiel, quien es madre de Lucas. Nosotros somos una mesa compuesta por varios profesionales también que no está aquí con nosotros, siempre nos acompaña la licenciada Rita Hernández, quien también es madre de otro Lucas, es el Lucas 2. También queremos agradecer a María Pereira, quien fue la fundadora y quien junto a nuestra querida Marixa le dieron espacio en el mundo a este espacio. Esto es un espacio dedicado para toda la familia, dedicado para todo público. Nos gusta que nos llamen, esperemos que nos llamen, que nos pregunten. Nosotros no tenemos nada que dar, pero sí muchas respuestas y muchas emociones que pueden ayudar. No tenemos nada físico porque no manejamos presupuesto, pero sí estamos aquí cumpliendo con el deber de psicoeducar a la población, que es algo muy necesario que se necesita en estos tiempos, sí. en estos tiempos de carencia, de tanta carencia que tenemos en el sector de la salud mental. Hoy tenemos varios temas, seguimos con las vacaciones de verano. Sí. Ese tema estuvo bueno, el tema de la semana pasada, de los lugares. Rita estuvo con nosotros por aquí y hablamos de los lugares que nosotros visitamos. También tú y yo hablamos de los lugares el sábado. Sí. Son temas que siempre es importante recalcar. Tengo varias experiencias también que tuve con Enrique en su campamento de inglés, que todas son parte de esto, de lo que es el universo del autismo. ¿Algo que quieras agregar, Marixa? Sí, así es. Como bien dices tú, estamos en la época de agradecer que también nuestros hijos están de vacaciones. ¿Y por qué digo agradecer? Porque nuestros hijos ante la discapacidad son personas. Entonces a ellos también les tocan las vacaciones, ellos también tienen el derecho de disfrutar de que son estos días que para muchos padres es un dolor de cabeza, obviamente, yo sé que sí, porque en nuestro caso también es igual, porque nosotros hablamos desde la experiencia. Antes de nosotros sentarnos aquí y hablar sobre cualquier situación, es porque ya la hemos vivido, es porque ya tenemos una red de apoyo entre nosotros mismos en donde podemos hablar con autoridad de causa, porque estamos dentro del espectro. Mucha gente dice, sí, que es fácil, lo dice Rafa, lo dice Marixa. No, señora, nosotros también lo vivimos, nosotros también lo entendemos. Quizás vemos el arco iris con más colores, más brillantes o no, porque tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de estar aquí en esos micrófonos. Y por eso nuestra misión es informar, orientar y que las personas puedan entender que en nosotros tienen una mano amiga, que no es que estén solos, no estamos solos, estamos todos juntos por una misma causa, por una misma vía. Rafa hablaba de las vacaciones y las vacaciones no es más que su nombre lo indica, es el periodo en donde nuestros hijos están descansando de las escuelas, del colegio, para entonces entrar en otra etapa de la vida. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Como todas las personas neurotípicas o ese llamado, como dicen ustedes, los psicólogos, dentro de las personas que estamos en el espectro o cualquier condición, dentro de la discapacidad, es planificarnos. Si nos planificamos, porque siempre sabemos que para esta época, entre verano y diciembre, hay unas breves vacaciones. Brevísima.
para algunos. Exacto. Brevísimas. O larguísimas para O muchos. larguísimas para muchos. Todo va a depender del cristal con el que lo estemos Principalmente mirando. para nosotros los padres, ¿eh? Porque semanalmente o cada 3 días acaban con todo, con toda la nevera. Se comen todo. Pero qué bendición el que pueda comer. Ya Porque lo quizás sabe, hay eso es padres que no así. están escuchando que su hijo Eso no es come así. nada, que es selectivo con la merienda, es selectivo con lo que va a comer. Y entonces se arma ese dolor de cabeza, ese rompecabezas, como es el espectro, de cómo manejar a mi hijo, a mi hija, a mi adulto, adolescente, que lo tengo en la casa desde que se despierta. Sabrá Dios a qué hora muchos se despiertan. Acuérdense que, ¿qué es la disciplina? Es una rutina que nuestros hijos deben llevar, es esa organización y que en este periodo de tiempo se va a romper. Porque el niño, en vez de levantarse, por ejemplo, en mi caso, y siempre voy a hablar con mi ejemplo, yo despertaba a Luca entre 6 y 6:30. Ahora Lucas se despierta a las 7 porque entra al campamento a las 8. Entonces tú dices, bueno, es una hora menos, pero esa hora es un dilema. Ya lo sabes. Mira, yo te puedo decir que con Enrique yo he tenido varias experiencias. Ahora, yo te conté que nosotros decidimos ponerlo en un campamento de inglés. Sí, muy bien. Entonces, él ahí está expuesto a 13 niños. Ya tú te puedes imaginar todas las diferencias que hay ahí, porque son niños que la mayoría son que están dentro de lo que dice la sociedad normales. Los neurotípicos. Entonces, ¿qué te digo? He tenido que lidiar con varias situaciones. Él mismo ha tenido que aprender a hablar, a solucionar. Y, ¿qué te digo? Bueno. Sí, como un ejemplo, algo tan sencillo como utilizar una máquina de refresco, que él fue con un billete de 200 y la máquina cogía de 100, pero como nadie tenía 100, él tuvo que quedarse sin el refresco. Entonces él tuvo que pasar por esa y yo tuve ¿Y que cómo él explicarle. manejó esa? No, tú sabes, él se molestó. Exactamente, porque para ellos es algo frustrante. Él se molestó y me dijo a mí que yo tenía que ponerle de 50 y de 100, que la máquina no coge de 200. Entonces... Sí, pero sin embargo, mira la solución como la buscó. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y sentirnos contentos porque él buscó una solución. Ok, no coge de 200. Dame 50 y dame 100, que es la que él coge. Así mismo. ¿Entiendes? Él mismo me Buscó dijo, la búscame de solución. 50 y de 100. Exactamente. Entonces, fíjense, padres, que sí se puede. Fíjense, padres, que muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos no van a encontrar esa solución a esa situación que en su momento pudo haber sido frustrante. Él dijo, ok, hoy no me lo bebí, hoy no me bebí el refresco, pero ya mañana tu papi tiene que darme de 5 de 100, porque ya yo sé que la máquina me coge 200. Así mismo Lo que es. quiere decir que Enrique entonces conoce los billetes. Claro, él Que eso sabe, es algo él lo entiende. importante, Así es. que los padres podemos ver que sí se puede, porque muchas veces digo, mi hijo no va a entender, mi hijo no va a saber, mi hijo no va a buscar solución. Fíjate que ya Enrique conoce y clasifica y sabe cuál moneda es cuál Sí, y sí, qué sí. valor tiene cada moneda. Sí, sí. Porque es importante, y esto me trae a colación, que bueno, a ver si podemos pautar para los próximos días, traer a un experto en la materia. Cuando nuestros hijos crezcan, ¿quién va a manejar sus finanzas? ¿Cómo ellos lo van a manejar? Yo recuerdo, y lo digo por experiencia, cuando a mí me tocó ser parte de lo que es CONADI, yo recuerdo que nosotros trabajamos un acuerdo para que las personas con discapacidad puedan disponer, claro, dentro de sus límites, puedan ellos disponer de sus finanzas. Así es. Para que mañana ellos se sientan útil. Claro, el que pudiera, porque hay personas que no van a poder. Fíjate que tú te enseñando a Enrique cuáles son los billetes. Ya mañana Enrique va a saber si tiene o no tiene esa capacidad de uso, ese billete, porque él conoce cuál es el valor monetario de ese billete. Bueno, y voy más allá, incluso hace un tiempo ya que yo comencé a ellos, tanto Enrique como el pequeño, a darle billete a veces porque uno no tiene el ánimo, porque no tiene los recursos a mano para hacerle algo que lleven al colegio. Entonces en el colegio ellos tienen una cafetería. Discúlpame. Entonces ellos ya se planifican, ellos saben un ejemplo que se llevan 50 pesos, compran una cosa y compran otra cosa. Si llevan 100 van a comprar un pedazo de pizza y un jugo, un refresco. Entonces sí, es importante porque Valiosísimo esa nosotros sabemos y nosotros tenemos los pies en la tierra de que la discapacidad no es un juego y que el tiempo va pasando. Mira un ejemplo, este proyecto empezó hace casi 2 años. Sí. Entonces seguimos viento en popa, si Dios quiere. Entonces, cuando tú ves la brevedad del tiempo y cómo uno va hacia adelante y que ellos ya van creciendo, que ellos no son niños, ellos no son que bebés. dicen, claro. Entonces uno ha visto el gran avance. Para ellos también Claro el que sí. crecimiento es Claro que sí. Y normal. yo te puedo decir que ayer yo hablaba con una madre joven, una madre de 26 años, que ella tiene una niña que tiene un grado de autismo.
Entonces todavía la niña no se ha podido desarrollar porque la niña fue diagnosticada a los 2 años, muy pequeña. Y te puedo decir que yo le hablaba de este tipo de cosas que uno hace y ella me decía, pero ¿y tú crees que eso es suficiente para un padre que tiene autismo? Tú decides que vea un programa a ver si con eso va a resolver su problema. Yo le digo, mira, más que suficiente, porque Es más que suficiente. realmente lo que nosotros hacemos en este tipo de espacios son psicología educativa, son consultas gratuitas que Dios no la paga, porque realmente el nosotros compartir, abrir nuestro corazón, hablar de lo que pasa en nuestro diario vivir, que no todo el mundo tiene el valor de venir a sentarse en un micrófono. Yo he invitado gente que aquí se trancan Claro, porque claro. no todo el mundo está preparado para esto, pero uno entender en el lugar donde uno está, entonces uno ver el Y avance, aportar claro, y desde aportar. desde tu Y posición. el mejor aporte que uno tiene es el avance de nuestros hijos. Cuando, un ejemplo, yo veo a Luca con su gorra del béisbol, con su ropa de béisbol, que nosotros tenemos siempre desde pequeños, que vemos a nuestros hijos pequeños, pensamos, y podrá ser posible que él se llegue a relacionar algún día, o que él se mete en un grupo de niños sin ser relajado, cuestionado. Entonces, cuando uno ve que sí se puede, uno se siente hasta más motivado, y te puedo decir que la mejor parte de todo esto es uno servirle de aliento a los demás, tú Sí, sí, sabes. eso es así. Porque los que son principiantes dentro del autismo, los que han recibido un diagnóstico con menos de un año, que todavía siguen preguntándose o siguen sin Todavía entender. están en el Sí, duelo. todavía están en ese duelo, a veces hasta inconsciente, a veces Sí, hasta sí, sí, inconsciente de claro, lo que está claro. sucediendo. Entonces, encontrarse con espacios como este, con la voz del autismo, las caras del autismo, los mismos testimonios tuyos de Sofía, todo lo que hace Cristina, Luis. Entonces, uno dice que todavía la sociedad dominicana se está componiendo de una manera positiva en lo que es la discapacidad, porque tú llegas a un sitio y tu hijo tiene un comportamiento que tú consideras que es un comportamiento fuera de lo normal, o que la gente te lo va a criticar. La misma gente te dice, pero suelta ese muchacho en banda, déjalo tranquilo, déjalo vivir, déjalo ser. Tú eras peor, a veces te dicen. Entonces, ¿qué te digo? Somos nosotros, los padres, los cuidadores, la sociedad civil. Claro que tenemos que formarnos. Siempre nosotros decimos aquí en todos los espacios que es deber de todos los padres, de todo cuidador formarse. Si no, no que vaya a la universidad, si puede mejor, pero si no puede ir, buscar un curso online, buscar una especialización o algo, porque realmente es muy importante las terapias, es muy importante ir a los sitios donde están los profesionales, pero al final usted que se va a quedar con esa persona cuidándolo. Claro. Entonces, los conocimientos que usted tenga, que usted consiga, cuando usted lo comienza a compartir con todas esas personas, ya sea en el centro de terapia, en la calle, en la guagua, en la escuela, en cualquier sitio, porque si hay algo común, Marixa, es que después que uno tiene un diagnóstico de un hijo con autismo, con cualquier tipo de discapacidad, de índole mental, los padres siempre tienden a agruparse. Nos encontramos un día en el CAI, otro día lo encontramos aquí, otro día lo encontramos aquí, otro día lo encontramos en Manos Unidas por el Autismo, en una caminata, pero somos cíclicos, Sí, somos cíclicos. sí, y algo que yo he aprendido dentro del espectro es que los padres no somos egoístas. Así es. No Si podemos. nosotros tenemos el conocimiento de algo, nosotros lo queremos dar. Si vemos que tu hijo o mi hijo hace algún buen avance, lo decimos con esta alegría, pero así mismo la reciprocidad de los otros padres. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Cuando mi hijo haga esto, qué alegría. Y tú lo motivas y tú le dices, sí, mira, tu hijo va a llegar a hacer esto, pero claro, siempre y cuando nosotros nos lo propongamos después Así de es. Dios. Porque si empezamos, no, mi hijo no puede hacer eso, mi hijo no puede hacer eso, mi hijo no va para allá, mi hijo no va a esto, obviamente no va a pasar porque tengo el no adelante. Así es. Entonces, como padre, nosotros no es que nosotros no tengamos miedo. Yo creo que Rafa y yo somos tan miedosos, igual que todas las personas que Así nos es. escuchan, tan preocupantes como los que nos escuchan. Tenemos ese temor, ese miedo, ese wow, y poder hacerlo, ¿qué pasará? ¿Estaré listo yo para recibir esa reacción en caso de que sea negativo o sea positivo? Señores, nosotros tenemos ese mismo miedo, le pedimos al mismo Dios que ustedes le piden, con la misma fuerza, con la misma fe que ustedes lo hacen, porque nuestros hijos están del espectro y muchas veces, tu hijo es muy funcional, pero esa funcionalidad de nuestro hijo no lo saca del espectro. Así es. Al contrario, se cuestionan más, preguntan más, sus preguntas son más profundas, por ende sus respuestas tienen que ser más contundentes, porque ellos entienden perfectamente
y pueden comprender hasta más que uno mismo cualquier situación en el entorno y te dicen, no, eso no fue así. Eso es así. Yo te puedo decir que si hay algo que predomina en el espectro autista, a veces es la intolerancia, tú sabes, porque al tener una capacidad de procesamiento de datos a veces mucho más rápida que los neurotípicos, entonces, o las personas normales, ellos no entienden esa barrera del tiempo, de que si yo, un ejemplo, yo sé que el micrófono es negro y tú estás aprendiendo los colores, yo asumo que tú tienes que entender que eso es negro. Yo no asumo que tú no sepas que eso es negro. Entonces, si tú dices que no o que no entiendes, yo hasta te puedo ofender. Entonces, en muchos casos, las personas que tienen autismo, le pasa eso. Ellos entienden que que todo el mundo va a la misma velocidad, que todo el mundo tiene la misma corriente. Entonces, al saber que nosotros todos sabemos que son excepcionales en lo que es el procesamiento y lo que es el área visual en muchos casos. Entonces, también que son excelentes hablando inglés. Sí. Entonces, cuando, un ejemplo, mira el caso tuyo de Lucas. Y con tú lo te que preguntas por qué. Claro, con lo que es el caso de Lucas con los teléfonos, que él sabe, Lucas es todo un experto en los aparatos de Apple. A Lucas de Apple debería mandarle un aparato para que haga un review. Sí, Lucas se sabe todos los iPhone. Él nada más con mirarlo, él te dice qué iPhone tú tienes, pero él no entiende que tú no sepas qué modelo tú tienes. Sí. Si él te pregunta a ti, mira, Rafael, ¿qué modelo tú tienes? Ah, yo creo que es un iPhone 15. ¿Y cómo tú no sabes que es un iPhone 15? Tú tienes que saberlo porque tú lo tienes. Y eso sucede. Hay gente que tiene un iPhone 5, 6, 15 o lo que sea, pero a veces no saben qué teléfono es. Van y compran un teléfono. Entonces él sabe qué teléfono específicamente. Y ya es una pericia que él tiene. Pero él en su procesamiento, él no asume que tú no puedes saber qué teléfono tú tienes. Entonces, esas pequeñas diferencias se notan, claro que sí, Marisa. Yo te puedo decir, como experiencia siempre, que me gusta compartir. Yo recuerdo hace unos años que conocí un padre en una de esas filas de espera y él decía, no, porque mi hija fue diagnosticada recientemente con autismo, un autismo leve. Yo recuerdo que en esos tiempos también Enrique lo había diagnosticado, que era un autismo leve, él estaba recibiendo terapia del habla. Y yo recuerdo que cuando la niña salió, la niña no hablaba. O sea, ella cuando decía algo no se le entendía nada. Entonces, uno se queda pensando, si eso es leve, ¿qué sería si fuera más? Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno se compunge como ser humano, tú sabes, uno se siente mal. Uno se siente mal porque cuando tú ves un niño que en vez de hablar, lo que chilla, lo que te hace un ruido que tú no entiendes o golpea, entonces tú dices, si eso es leve, yo no quisiera saber si fuera más profundo. Entonces, si fuera el moderado o el severo. O el severo. Entonces, cuando uno ve a sus hijos, cuando uno ve, ejemplo, Marcos también, el hijo de María. A mí me gusta mucho citar los hijos de nosotros porque son los más cercanos y tampoco nos van a demandar. No nos van a demandar. No, claro, y nosotros tenemos que hablar de la experiencia nuestra. Claro, y no nos van a demandar. ¿Qué te digo? Uno entiende de que sí, es cierto que nosotros los padres hemos tenido un esfuerzo descomunal, pero también es cierto que también Dios nos favoreció con que ellos vinieran así, porque nosotros sabemos ya, y la ciencia lo ha demostrado, que el autismo es un trastorno de neurodesarrollo que viene desde la formación. Entonces, ¿qué lo causa? ¿Qué no lo causa? Hay muchas teorías, hay muchas personas, hay mucho debate a nivel mundial todavía ahora mismo. El asesor para la salud a nivel mundial de Estados Unidos, el señor Robert Kennedy, está encabezando una investigación. Oye, pero profundamente. Profundamente para investigar las causas del autismo. Gracias a Dios que alguien con esa importancia dentro de lo que es los Estados Unidos, uno de los países más, más desarrollados. Este señor Kennedy ha hecho, y es bueno, señores, para las personas que nos están escuchando, busquen información, eduquémonos sobre el autismo. Yo recuerdo que cuando me diagnosticaron, porque yo digo me diagnosticaron a mí porque fue a Lucas, pero nosotros lo subimos como familia, y a mí me dicen que él está dentro, el concepto era Asperger. Ajá. Y yo ese era el consejo, ese era el concepto a los que tenían cierto nivel de desarrollo, que podían hablar, que podían ser independientes, como lo de nosotros. Exacto, entonces yo le decía, ¿y eso qué es? ¿Y con qué se cura eso? Esa fue mi primera pregunta, porque decía, ¿y qué yo tengo que hacer? Y a medida que uno va aprendiendo, yo dije, bueno, nadie va a saber más que yo de autismo. Yo me voy a esforzar en aprender. Así es. Porque yo podía ir a la terapia o no, pero en la casa todos teníamos que educarnos. Entonces, por eso es bueno, busquemos
en nuestro amigo Google, que es el que más también información puede darnos. Sí. Y busquen información sobre toda esta investigación que se está haciendo a través de los Estados Unidos. Y qué bueno que ellos están detrás de saber cuál es la causa. Tal vez nosotros no podamos verlo, tal vez quizás nuestros hijos sí puedan entender a futuro cuál fue esa condición y por qué nosotros somos elegidos como familia para poder entender y poder visualizar lo que es dentro del espectro. Yo decía ahorita que las familias dentro del espectro no somos egoístas porque nos gusta enseñar y nos place ver los avances de otras familias. Recordemos, señores, que el autismo es un espectro y que como espectro habrá diferentes y hay diferentes niveles. Así es. Que quizás lo que Enrique puede hacer, Lucas no lo vaya a hacer. Es. O viceversa. O viceversa. Aunque tengan en el mismo nivel. Entonces muchas veces tendemos a desesperarnos, pero yo veo que el hijo de Marix hace tal cosa o que Enrique hace tal cosa y el mío no lo hace. No es lo mismo, señores. La paciencia, hay que tener la paciencia de Job, el espíritu de Salomón. Así mismo es. Sí, la fuerza de David, señores, porque y la sabiduría de Salomón Así para mismo poder es. entender Así mismo es. que nuestros hijos van a avanzar a su paso. Eso es algo maravilloso lo que tú has dicho. Realmente esos símiles, esas comparaciones con las Sagradas Escrituras. Mira, Marisa, en mi conversación ayer con la joven madre, ella se burló de mí varias veces porque yo le decía a ella, lo primero que tú tienes que hacer... Atrevida, lo primero que tú tienes que hacer es agarrarte de Dios. Primero, Rafa, perdón que te interrumpa, cuando viene a ver, ella estaba como Sara, la de la Biblia. Ella no entendía eso. Ella no entendía. Mira, cuando ella me preguntó, Cordero, ella me preguntó, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para yo entender? Porque mira, yo tengo problemas con mi esposo ahora. Y es una niña reciente. Oye, mi es penoso porque es una niña pequeña. Son una pareja joven, entonces ya tienen miedo de tener otro. Rafa, y eso nos pasó a todos. Sí, y ya tienen miedo. A mí me pasó más, Claro. porque a mí cuando me diagnosticaron Enrique, mi esposa estaba embarazada. Y nos dijeron ahí mismo, miren, si ustedes tienen otro, tienen una probabilidad, y ya el otro venía en camino. Ya ese lío estaba casado, pero... Bueno. Gracias a Dios, Obra de Dios. Que venga lo que sea, tú sabes. No, claro. Pero en el caso de la juventud, da mucho... Uno se siente mal porque realmente la sociedad necesita, tú sabes, de que la familia siga creciendo. Y cuando uno se encuentra con estos miedos que tiene, y son bien infundados, porque si te sale el primero y la misma genética te dice que hay una probabilidad de que salga otro, tú tomas cierto miedo. Entonces, ¿qué hace esa pareja en ese momento? Claro. ¿Cómo entender ese lío? Porque a veces tú quieres tener 3. Y si te dice la ciencia que tú tienes impedimento porque hay una probabilidad de que te salga, porque yo te voy a decir algo, es cierto, yo recuerdo que en el CAI yo me encontraba con familias que tenían un hijo con autismo y tenían 2 con síndrome de Down. O viceversa, tenían 1 con síndrome de Down y 2 con autismo. Es frecuente, aunque uno no lo crea, basta con ir a esos centros de terapia. Entonces ella me decía a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo le digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es agarrarte de Dios y pedirle que te dé fuerza. Sí. Y ella decía, pero eso lo meteremos ya. Cuando uno le pide algo a Dios, ya es porque la vaina está jodida, que uno no puede hacer nada. Entonces yo le digo, no, porque es que esto es diferente, porque es que esto es un plan de vida. Mientras tú te vives, esa niña tú la vas a tener que cuidar porque ese autismo no se lo va a quitar a nadie. Entonces tú vas a necesitar, más allá de la ciencia, más allá de los psicólogos, va a llegar un momento que tú te vas a hartar de la terapia, te vas a hartar de la ciencia, te vas a hartar de todo. ¿Por qué? Porque es que nada te va a dar una respuesta que tú busques. Ahí tú vas a tener que... Es más fácil que tú empieces pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría. Y ella como que entendió y no entendió, pero al final es así, Marisa. ¿Por qué? Porque el grado de desesperación que los padres con niños con discapacidad y principalmente con el autismo tienen y el estrés... Es como si fueran sobrevivientes de una guerra. Incluso desarrollan el mismo estrés postraumático porque uno no se está tranquilo. Que mi hijo va a salir ahí. Yo tengo que estar con él porque yo tengo miedo que él corra. Sí. Porque él es tranquilo, pero de un momento a otro quiere correr. Y corren que ni el camino. Ni Marilén ni Paulino, yo creo que ni Félix Sánchez va a agarrar. Corren, es verdad. Yo he conocido de personas que los hijos en la 27 se le han soltado, Dios guarde. Así es. Y eso no es fácil, señores. O te hacen una crisis en un supermercado y no es que tú no lo enseñes, tú le dices, vamos al supermercado. Y se vuelve y se lo dice, vamos al supermercado, ¿eh?
Así es. Pero si llega al supermercado y un detonante X, el muchacho Qué bueno. se desenfoca y uno... Qué bueno es hablar, Marisa, de esa óptica que tú siempre, que uno habla de la realidad. Esos casos que han pasado de que se les sueltan los niños, un ejemplo, la 27 de febrero. Yo te puedo decir a ti que las autoridades respecto a esos temas, ellos han tomado varias medidas. Yo he visto que han colocado vallas en algunos sitios. Un ejemplo, ustedes recuerdan que el puente de la 17 era famoso, la gente iba y se lanzaba. Sí, sí. Hay un lado que tiene vallas, Sí. que no se hace tan fácil que si hubo una gente a inventar, por lo menos le da tiempo a que lo eche en mano. Antes era ahí mismo. Entonces, te puedo decir que la salud mental es muy importante. La salud mental no se limita, señores. El autismo no solamente se limita a la primera infancia. Con eso no queremos decir que todos los problemas de salud mental que tengamos en el mundo se deban al autismo. Eso no lo sabemos porque no tenemos diagnóstico de todo el mundo. Que sí, que no, quizá pueda que sí, porque dentro del espectro, después del cambio que tuvo de los Asperger y de los autismos severos por nivel socrado, que viene al espectro, que suena mejor. ¿Por qué suena mejor? Porque no es lo mismo, Cordero, que yo diga que mi hijo habla, pinta, habla inglés y Asperger. Y el tuyo necesita una persona para sus necesidades. Yeah, ¿Tú entiendes? Y es severo, entonces tú te vas a sentir mal. Evidentemente es una realidad. Entonces, los psicólogos, la ciencia, por buscar la manera equitativa y más democrática de que todos nos sintamos bien, crean el término del espectro. Un espectro, si vamos a lo que es un espectro, es algo infinito. Es algo que va de un extremo a extremo y se oye incluso hasta más tolerante. Entonces, Sí. pero ¿qué pasa cuando se habla de un espectro? Cuando se habla de un espectro, se tiende también a meter más. Crece el diagnóstico. ¿Por qué? Porque antes el autismo era más fácil de decir al ojo por ciento porque era más delimitado solamente a un grupo de cosas sí. que ellos hacían, como le decimos los psicólogos, belveragia, que hablan raro. ¿Cómo tú te llamas? Juan. Sí. La ecolalia. Ecolalia es el tema, ecolalia. Hablan como un lenguaraje para que la gente entienda. Como los muñequitos. Como los muñequitos. Sí. Entonces, nosotros los padres, parte de eso podemos corrigiéndolo, haciendo el trabajo, porque también a veces quedamos con ese trauma de un diagnóstico, aunque vemos que nuestro hijo lo está intentando, a veces para nosotros la expectativa que tenemos no es suficiente. Le exigimos más. Le exigimos más. Y entonces... Y en menor tiempo. Pero ven acá, veces, Marisa, entonces nosotros nos atormentamos como padres. Nosotros los atormentamos a ellos. Los metemos en un mundo que quizá ellos podrían disfrutar más. Pero a veces ese autismo, nosotros somos que lo tenemos en la mente. Entonces... Sí, es otra cosa. Claro. Somos los padres que entendemos que el niño tiene autismo. Claro. El niño tiene autismo, está viviendo, no sabe, él sigue viviendo. Él está viviendo. Ni conoce de marca, ni conoce de prejuicios. No, él está viviendo. Ni conoce de orgullo, el niño... Ni de religión. Ni de religión, exactamente. Él está viviendo. Él está viviendo su día a día, porque eso es lo que le ha tocado hacer. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, un ejemplo, con una sociedad que tiende a proteger al enfermo, a la persona que tiene la necesidad mental, yo te puedo decir que, sin miedo a equivocarme, muchas personas conocen lo que es el autismo ahora mismo. O sea, mucha gente está consciente de lo que es el autismo. Sí. Muchas empresas a nivel local. Nosotros tenemos cientos de horas de programa hablando de muchísimas empresas, muchísimas personas que se dedican a una inclusión, que le dan espacio a personas en sus espacios. Tenemos el caso de muchísimos artistas también que están dentro de la discapacidad. Entonces, el autismo, tenemos políticos también, tenemos tecnólogos que están dentro del espectro. Cada día más se destapan más personas que son diagnosticadas dentro del espectro. ¿Por qué? Porque hay menos tabú. Hay menos tabú, hay más tolerancia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y es como dicen los americanos, las estadísticas son más altas. Antes era uno de 32. Uno de 1000, ahora es uno de 32. Exacto. Entonces, cuando tú te encuentras con un número tan bajito, tan cercano de probabilidades, tú decís 32, uno de 32 a uno de 1000, en tan pocos años, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. ¿Es la comida, son las vacunas, es la tecnología? No sabemos. No sabemos. Son los insecticidas. Son los pesticidas que se está cultivando con hidroponía, con agua, con sales artificiales, con luces.
No sabemos. Es la vida que la llevamos más rápido. Es la vida que Porque tomamos. en tiempos atrás, cuando caía el sol, la gente estaba en su casa acotado. ¿Tú También. entiendes? Ahora se trabaja las 3 tandas. Entonces, 24/7 muchas 24/7. Entonces, cuando preguntan eso, ¿y qué es lo que pasa? Ni uno mismo sabe qué es lo que pasa, porque es difícil. Lo único que nosotros podemos decir y le podemos decir a cualquiera que nos esté viendo o escuchando es que hay que seguir viviendo. Sí, claro. Y hay que seguir luchando. Entonces, el propósito de estos espacios es ese, llevar esa información, y esa es como herramienta. tú dices, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene ese llamado. Muchas veces nosotros como padres nos preguntamos el por qué, pero no podemos preguntar el por qué, sino el para qué. ¿Para qué fuimos nosotros llamados en esta misión? Porque nosotros como padres, es como siempre hemos dicho en programas anteriores, tenemos que dejar que muera el niño que queríamos, con el que habíamos soñado, para que pueda nacer ese niño que vino dentro del espectro, que vino con la condición. Y realmente, quienes enseñan a uno son ellos, a nosotros. Así es. O sea, ellos vinieron con la misión de enseñar a nosotros como familia, porque ellos son tan personas de luz, son tan nobles, tan tolerantes, que uno como humano no entiende muchas veces que hay cosas que tú dices, no, por ejemplo, en mi caso yo tengo, siempre voy a dar mi ejemplo, yo tengo a mi hija mayor y tengo a Lucas. Génesis le dice, pero yo no acepto nada de eso. Y Lucas le dice, no, él no me hizo nada. Pero uno vio que sí le hizo algo. Entonces tú dices, wow, la inocencia es tan extrema también muchas veces que hasta daño hace. Porque ellos son tan dócil que se aprovechan de su nobleza, como diría el chavo. Así es, así es. Se Así aprovechan. es. Ellos son dóciles en lo que ellos quieren. También. En lo que ellos quieren, porque tenemos Tienen que que decir aprender a defenderse también. claro que sí, y estamos entre personas inteligentes. El hecho de que un niño no se comunique verbalmente o textualmente no quiere decir que no tenga Que no que no tenga un entienda. grado de inteligencia. Incluso hay muchos que son excelentes Ay, sí. pianistas, excelentes violinistas, excelentes pintores. El arte se manifiesta y no necesariamente tiene que ser nuestro lenguaje, ¿tú entiendes? Eso es verdad. Entonces, nosotros los padres debemos de tener más fe en nuestros hijos. Tenemos que tener más fe en nuestros hijos que están dentro Y es de la como te acabas de decir, discapacidad. buscar qué le gusta. Hay que Claro hacer. que sí, encontrar eso que le busca. Y no hay que ir ni siquiera a un consultorio, de que a veces no tenemos los recursos, porque no todos padres tienen los recursos para ir donde un profesional a una prueba de actitudes o de talentos. Sí. Entonces, llévalo, comienza a llevarlo. Yo me recuerdo, siempre me gustó mi niñez. Yo me crié en el Ensanche La Fe ahí y también en Cristo Rey. Y yo me recuerdo que mi papá tenía un colmado y cuando mi papá me quería castigar, lo que hacía era que me mandaba al amigo del que era mecánico a trabajar. Entonces yo me la pasaba de donde el mecánico, donde el ebanista, donde el que pulía los pisos. Era como una terapia ocupacional que él me tenía. Porque yo buscaba veía, oficio. claro, me buscaba oficio. Entonces yo creo que gracias a todos esos sitios que yo pude ir, porque yo me portaba bastante mal cuando estaba adolescente, y gracias a esa disciplina que él me dio, yo pude ser tan multifacético y aprender tantas cosas. El que me conoce sabe que yo soy agricultor, soy psicólogo, trabajo con tecnología, muchísimas cosas. Entonces, cuando uno puede inculcarle esos ejemplos a sus hijos, y más uno que esté dentro del autismo. Y mi papá no era millonario, mi papá tenía un colmadito ahí en el Ensanche La Fe. Yo estudié en la escuela pública Fidel Ferrer y esa escuela tenía adentro de su recinto, que todavía está ahí, la Escuela de Educación Especial. Entonces yo siempre tuve esa cercanía con esos niños porque ahí había niños con síndrome de Down, había niños que eran sordomudos, había niños con autismo. Te estoy hablando ya del año 95, 96. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo eso del autismo, de la inclusión, eso no existía. Exacto. Y era algo que nosotros estábamos tan acostumbrados a salir al recreo y escuchar a esos niños llorando duro, darle a las ventanas, tú sabes, porque nosotros aquí en estos espacios, a veces en la radio, nosotros respetamos mucho la dignidad del ser humano y como que no queremos ser tan reales, tú sabes, pero nosotros tampoco podemos venir aquí a hacer una pantomima. Realmente la discapacidad es lo que es. Hay casos que se hacen más fáciles que otros, pero hay otros que son muy difíciles de llevar. Entonces, no quiere decir que el que tu hijo sea muy funcional, que tú te vas a dormir en los laureles. Si tú te descuidas, él puede tener una regresión. Sí, sí, eso Y sí, es el esa miedo, es la Marisa, verdad.
de muchos padres en estas vacaciones, de que sus hijos, exacto, ellos dejaron el colegio, pero también los papás quieren dejar la terapia. Sí. Yo quiero coger de vacaciones de terapia y los terapeutas dicen, ok, pero tú sabes lo que eso implica. El niño se puede atrasar y está demostrado. Yo te puedo decir que yo conozco niños que sabían contar después de 8 sesiones de 2 meses enseñándole a contar y se iban de vacaciones y no sabían cuándo volvían. Sí, entonces, nosotros le llamamos un poco pero es pesado. por eso, porque en las casas no nos seguimos. Claro, ahí está el quid del asunto. En las casas no seguimos el programa, pero también, Marisa, está en la realidad que quieren que esté en la casa, porque a veces mamá y papá están trabajando. Exacto. A veces la persona que lo está cuidando no tiene ese nivel de compromiso o no entiende ese proceso, porque realmente no está obligado. No. La obligación de los hijos es de los padres o de los tutores, en ausencia de los padres o de los cuidadores, pero si tú no tienes esa obligación, tú no tienes que hacerlo, pero gracias a Dios todavía la sociedad dominicana ha dado demostración siempre de solidaridad. Así no es. quiere decir que no existe su gente mala fe, pero existe muchos que son solidarios. Y yo le digo una cosa, y es que siempre lo he mantenido. Cualquier persona que le toque en la puerta con la discapacidad, eso es difícil que la cierre. Porque es que la discapacidad nos toca a todos. O tuvimos un tío, o tuvimos un hermano, o tuvimos un vecino, o uno mismo se cayó, o perdió la vista. Entonces, como somos hijos de la dicha y del infortunio, estamos en la tómbola. Claro, estamos metidos en la tómbola. Nosotros no podemos hacernos los inflexibles o hacernos de la vista gorda ante esa situación. Entonces, si usted ve un padre, si usted ve una madre que tiene un niño, que tiene una situación con una persona con discapacidad y usted lo puede ayudar, ayúdelo. Sí, exacto. Sea más tolerante. Usted no pierde nada con hacer eso. Si lo va a ayudar, no lo publique, por favor. Claro, y a veces no tiene ni siquiera que ser directamente con la persona. Usted con un mensaje, con un aliento, con una palmada que usted le da a ese cuidador, usted no se imagina la batería que usted está recargando. Eso sí es verdad. Porque es que esto no es algo fácil. No, esto no es fácil. Marisa, no es fácil. Y hablando entre todo un poco, cuéntame, ¿cómo te ha ido en este verano con Lucas? Bueno, mira, esto es un seguimiento, semana por semana. ¿Cómo te ha ido con esta semana con Lucas? En esta semana, yo te dije que Lucas, gracias a Dios, yo le puse un campamento de tecnología, porque eso es lo que le gusta. Qué bueno, yo sí me alegro. A él le gusta la robótica, eso de los celulares. ¿Ando los amigos de nosotros? Yo lo llamé, pero no me pude comunicar con ellos. Okay. Pero lo puse en ese tema de la tecnología. Bueno, Lucas básicamente me reclamó porque no ha tenido vacaciones. Las llamadas vacaciones, pero por eso mismo, porque si yo lo dejo libre, el libre que quiere decir que puede utilizar su tiempo a su disponibilidad, entonces pierdo yo el ritmo. Y si yo pierdo el ritmo, lo va también, porque recordemos, señores, que la disciplina está, la esencia está en la disciplina y la rutina. Que si yo pierdo en esa rutina, es un tema. Entonces yo tengo a Lucas, por ejemplo, que si está la rutina de Lucas. Lucas va al campamento de 8 a 12. Luego yo lo llevo lunes y miércoles en inglés, 2 días también en deporte y en natación. O sea que él... Hasta yo me forcé ya. Está forzado el hombre. Claro, no es que yo no lo dejo jugar. Yo le doy sé. Su tiempo. Marisa, yo sé. Pero, señores, es que si yo pierdo el ritmo, se me desenfoca, como decimos en buen dominicano. Así es. Y entonces se me arma un lío a mí. Porque los muchachos, nuestros hijos, tienen una condición. Ellos son demasiado inteligentes, Rafa. Y nos manipulan, ¿eh? Y volátiles. Y aprenden a manipularnos, señores, ¿eh? No crean que ellos saben. ¿Usted cree? No, él no entendió. Él entendió, ella comprendió, porque son muchachos. Primero son muy observadores, sumamente observadores. Fíjense que si usted le cambia la ruta, no sé si te ha pasado a ti con Enrique, pero yo al principio con Lucas, si yo le cambiaba la ruta de un sitio, eso era un detonante. ¿Por qué te vas por aquí? Exacto. ¿Por qué tú te vas por aquí? Porque es que ya él sabe la ruta. Entonces, sus horarios, señores, si usted lo acostaba a las 9, sigue acostando a las 9. Ahora yo lo dejo que él se acueste a las 11. Pero ya tú sabes que tú vas a tener un lío. Exacto. Tú vas a tener que 2 semanas antes comenzar a regular eso. Exacto. Entonces yo vuelvo y le digo, mira, y se lo digo todos los días. Recuerda que te está acostando ahora porque estás en vacaciones. ¿Cuál vacaciones? Dice. Y es verdad. Ay. La suerte que él no nos está escuchando. Digo yo, ¿cómo que cuál? ¿Tú no estás yendo al colegio? Solamente al colegio, me dijo. Yo solamente al colegio. Pero nada, eso es parte de la vida. El fin de semana pasado, lamentablemente, tuvimos que dar un pésame.
pero fuimos al campo, creo que te lo Sí, comenté. sí, sí, sí. Y vio gallinas, vio cosas que aquí en la ciudad no hay. Y yo entendí también que es tan importante ese toque con la Así naturaleza, es. fuera de la tecnología, fuera del calor que hace aquí en la Ujú. capital. Y él se sentía como haciéndole preguntas al primo, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y él le decía, tú preguntas mucho, le decía. Sí, 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 Y sí. decía, no, lo que pasa es que él no sabe, ayúdalo, oriéntalo. Claro. Y Entrate a realmente, psicoeducar ahí. exactamente, entonces eso ayuda mucho, el que pueda ir al campo, tenga familia en el campo, vaya, Así es. desconéctese un poco, que a esos muchachos le hace falta la naturaleza per se. ¿Y a ti cómo te ha Yo te ido? puedo decir que yo también hace unos fines de semana fui al campo a dar un pésame de una tía que murió. Y ellos siempre le gustan los gallos. Incluso me gustó tanto que me traje un sobrinito y anda todavía por aquí con nosotros. Y ellos crían gallinas, gallos, pollos y todas esas cosas. Y Enrique se metió al rejón. Él lo agarró los pollos. Él se metió al rejón. ¡Wow! El No rejón, le tuvo miedo. el rejón es donde viven los pollos, tú sabes. Exacto, Y sí. no, él no le tuvo miedo. El gallinero. El gallinero. Y lo cargó su pollo. Y realmente yo me sentí bien. Y exacto, yo te iba a decir, y la No, textura no, no no, no, le... él no tiene ese problema. A Enrique lo único que no Tú le ves qué gustan son bueno. los botones, tú sabes. Él con la camisa de botón, pero esas son vainas de él, porque al final él se la pone. Porque realmente Es que ellos son selectivos, cuando a ellos ¿verdad? no les Que... gusta algo, ellos no lo usan y punto, tú Ajá, sabes. Tú sabes, ajá. porque cuando Lucas se te cierra con algo, así mismo Sí, es. sí, Pero exacto. ellos aprenden a negociar. Y uno lo va imponiendo, porque así mismo pasa con la alimentación. Si nosotros no lo alimentamos, un ejemplo, ahora yo lo tengo comiendo plátano, carne, todo tipo de cebolla, ají morrón, que esa vaina no todo el mundo que se la come. Entonces, él tiene eso ya y él se lo come, entonces soy yo que he estado con él y su mamá también. Pero si yo lo dejo que él nada más comiera pizza y las cosas que le gustan y refresco y conflé, él no va a aprender. Exacto, Entonces, cuando él exactamente. esté grande, él va a sufrir mucho. Ujú. Y una de las cosas que más predominan Sí, en la sociedad, porque, perdón que te claro, interrumpa, es el punto, nuestros hijos crecen, porque ya ellos no son claro. los mismos No, niños de Marisa, y ayer. que también hay muchos padres que se quejan. Esa fue una de las preguntas que me hicieron ayer de la alimentación. Hay muchos padres que se quejan de la alimentación de los hijos, pero a veces son ellos que lo están mal alimentando. Porque, ¿cómo una persona desarrolla una gastritis? Una gastritis se desarrolla por varias formas, por una infección, o porque tú te la estás generando por un estrés, por algo que te pasa, ¿tú entiendes? Por la Entonces, comida de destiempo, a pesar de por que la tenga la comida de comida tiempo, por ahí. eso mismo, por todo ese desorden que tú tienes. Entonces, Ujú. en un niño con autismo, donde tú no tienes ese control, donde tú no lo tienes bien agarrado con su alimentación desde pequeño, Ay, sí. tú llevas toda la de perder, porque dime Sí, tú, porque ese estómago también es Marixa, terrible, Marixa, igual. yo te voy a decir algo, existe un tipo de paciente que son adictos a ir a las consultas. Y van a todas las consultas, y no, de verdad. Y no es que esté mal, sino es que son así, tú sabes. Entonces son de esta gente que te escuchan a ti hablando. No, porque yo llevé a mi hijo a donde una nutricionista y de una vez ellos se meten. Y ya metan también en donde la misma, sin el hijo de ellos a veces necesitarlo, tú Sin sabes. tener la necesidad ¿Por qué? de ir. Porque ellos entienden que como su hijo tiene autismo, necesita todo lo de los demás. Pero a veces no es No, así. sí, Entonces, exactamente. ¿qué pasa? Tú a ese niño que tiene esas actitudes normales, porque el que esté dentro del espectro no quiere decir que tenga sus actitudes normales. Ellos se enamoran. Ellos les gusta la música. Les gusta andar bien vestidos, tú Sí, sabes. Les sí. gusta ser personas, porque al final son Son personas. personas, Son claro. personas, no son extraterrestres. Entonces, claro, Marisa, porque entonces cuando tú vienes y tú te encuentras un ejemplo que tu niño come de todo, que le gusta comer de todo, no, a ti te la ¿Y coge. cómo tú lo No, 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 haces? te coge con una, oye con qué te gusta, oye con qué te coge. Ah, no, que yo no le voy a dar conflé porque el conflé le hace daño, por comer conflé. O no, yo no le voy a dar esto, pero tú tienes prueba de que eso le hace daño. Tú fuiste donde una nutricionista y te dijo, le hicieron una prueba, porque todo el mundo come. Dime, ¿qué comen los americanos? Y en Estados Unidos son los que más autismo, una de las tasas más altas de autismo en el mundo. Ellos se desayunan de con fle con leche. Entonces, es Sí. una realidad. Sí, Entonces, exacto. Y cada familia tiene su propia experiencia. claro, pero hay que tener cuidado. Mucho Nosotros cuidado. tenemos siempre que educarnos. La discapacidad no es un juego. Su hijo Ujú. o la persona que usted está cuidando no es un juego. Usted tiene un Ni un compromiso, ni experimento. un experimento. Usted tiene un compromiso.
Si usted no tiene para ir a un curso, búsquese la inteligencia artificial. Eso funciona bien, es verdad, Marisa. La inteligencia artificial te puede decir a ti, te puede guiar de muchísimas cosas. ¿Cómo yo puedo, un ejemplo, autismo en República Dominicana? Instituciones, preguntas, y te lo dice, te dice, pero tú también tienes que saber formular la pregunta. Porque no estamos solos, vivimos en un mundo donde, óyeme Marisa, existe una infinidad de aplicaciones. O si usted no tiene que tal vez la herramienta, únase a un grupo de apoyo. También los grupos de apoyo más básicos. Exactamente. Más básicos. Que en las familias, como vuelvo y le reitero, dentro del espectro, no somos egoístas. Y siempre nos gusta apoyar. Pregunte, entre en el grupo de WhatsApp, entra a un grupo, edúquese. Mire primero qué es lo que necesita su hijo. Vuelvo y reitero, lo que necesita Luca no necesita Enrique. Ni lo necesita Marco, ni lo necesita Luca 2. Ni que lo necesita Luca, exactamente. Ni Máximo tampoco. Fíjese que nosotros tenemos aquí la ventaja que nosotros cada uno tenemos nuestros hijos dentro del espectro y no todos son iguales. Claro. Y están todos dentro del espectro. Esa es la bendición de esta mesa de trabajo, que nosotros somos un equipo que nuestra experiencia es lo que habla. Lo que me funciona a mí no te tiene que funcionar a ti. Exacto. Tómalo de punto de partida. Claro. Pero no necesariamente va a ser eso. Entonces, ya recapitulando en los minutos que nos quedan, vamos a planificar y organizar las vacaciones. El tiempo pasa como quiera, señores. Ya estamos en julio. Ya ahorita vuelve el colegio. Pero disfrutemos ahora lo que nos toca. ¿Qué nos toca ahora? Vacaciones. Así es. Decimos, llévelo al campo, llévelo a la playa, a la piscina, al parque. Nosotros decíamos que los parques están muy bonitos. Sí. Y se han abierto algunas calles también en la zona colonial. Ya hay mucha gente, el Museo Trampolín también, la calle del Museo Trampolín está abierta. Está el Museo del Cacao, el Museo del Ámbar. Hay muchísimos museos, muchísimos sitios. Está la misma catedral. Si usted no dispone a veces de mucho presupuesto, pues usted se para el campo. Usted aquí tiene muchísimas opciones. Está el zoológico, que valga la redundancia. Muy chulo que está el zoológico. Siempre lo vamos a decir. Gracias a la labor magnífica de nuestra querida Marisa, que está aquí presente. Muchos de nuestros hijos pueden disfrutar de un área de Sambil. Yo creo que el acuario lo incluyen. Pueden disfrutar también del zoológico, del jardín botánico. Algunas instituciones, solamente con usted decir en la boletería que su hijo está dentro de la discapacidad. O en mi caso ellos se me acercaron y me dijeron, mira, tu hijo es especial. Me dijo la joven. Yo me sentí muy contento cuando ella me dijo eso. Y yo le dije sí y le dieron un ticket. Le pusieron su ticket. Un pase VIP que podía entrar todo lo que había ahí en el zoológico. Y uno se siente muy bien por esa gestión. Y gracias a Marisa es que nosotros tenemos eso en parte. Entonces, cuando uno trabaja con personas así, tenemos esa cercanía, nosotros nos damos cuenta de que estamos en buen camino. Sí, realmente, porque uno dice, señores, mi hijo tiene tanto derecho a recrearse como el suyo. Así es. Usted no lo mire raro, siempre digo esto, no lo mire raro. O si usted lo está mirando raro, pregunte, ¿por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? Porque dentro del espectro, ellos también, antes que todo, son personas. Tienen el derecho a disfrutar, a gozar, como se dice en buen dominicano, de unas ricas y excelentes vacaciones, a comer todo lo que ellos puedan comer, a tomar todo lo que ellos puedan tomar. Hay muchas personas que ellos son selectivos, sí, pero como dice Rafa, si nosotros también lo enseñamos, nuestros hijos podrán en su momento comer todo lo que les guste, siempre y cuando, vuelvo y reiteramos, usted lo haya enseñado, usted haya hecho su investigación previa. Y donde un nutricionista que te diga, él es alérgico, no es alérgico, le gusta o no le gusta. Exactamente, porque acuérdense que nosotros nos vamos a estar toda la vida. Así es. Y nosotros sí lo podemos complacer, pero mañana tal vez que le toque cuidarlo, no lo hará. Así Entonces hay que dejar que ellos se desarrollen, sean útiles y puedan vivir unas excelentísimas vacaciones en el tiempo que nos queda. Queremos entonces recordar que las vacaciones son un tiempo de recreación para Así ellos es. Y para nosotros también, ¿verdad, Rafa? Así que es. no es un dolor de cabeza tampoco. Y que busquen de Dios sobre todo. Sí, siempre hay que buscar amén. de Dios, levantarnos orando, pidiéndole. Y también acostarnos pidiéndole a Él. Nosotros queremos darle las gracias a toda nuestra programación, a todas las personas que hacen posible este programa, Marisa, María, todo. Al licenciado Cordero, que siempre está en el máster. Y de verdad que sí, busquen este video, que esto es una información que ustedes no se imaginan útil. El precio que esto tiene y muy útil. Sí.